Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Espero estemos gozosos hoy. Es un día más para el Señor, un día más que pudimos abrir nuestros ojos, ver nuestros hijos, nuestra pareja, ¿cierto? Salir a la calle a caminar, ¿sí? Gocémonos en el Señor y gocémonos en su palabra. No todos tienen el privilegio de estar gozándonos como comunidad, como hermanos, viendo un Salvador, un Cristo vivo. Amén. Veníamos ahorita en el carro y allí hay una iglesia, creo que es católica, ¿cierto? Nunca he visto tanta gente reunida. Yo decía, ¿por qué se reúnen un solo día? ¿Sí? Con sus palmitas salen y la gente presignándose y todo. Yo decía, el día del Señor es todos los días. Démosle gracias a Dios todos los días que estamos vivos, ¿sí? Que podemos estar aquí aprendiendo más de Él. Y hoy, hermanos, quiero hablar sobre el inicio de la Semana Santa, ¿cierto? El Rey Conquistador. Los que tengan Biblia, por favor, vamos a Zacarías 9:9. Es donde encontramos la profecía. Zacarías habló de eso. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Tengamos ahí ese versículo. Quiero empezar sobre hablar algo de que ocurría en Israel, sobre 3 reyes grandes que tuvo el pueblo de Israel, ¿cierto? Después de los jueces cuando gobernaron, el pueblo pidió reyes, ¿cierto? El pueblo clamaba por un rey. El primer rey de Israel, ¿quién era? ¿Alguien sabe quién fue el primer rey de Israel? Hermana, ¿quién fue? Saúl fue el primer rey de Israel, ¿cierto? El pueblo pedía un rey, entonces le mandó a Saúl. Empezó bien su gobierno, pero desobedeció a Dios. Y a su final fue rechazado por Dios y fue un rey malo, ¿cierto? Ahí lo persiguió ¿quién? ¿Quién fue el segundo rey de Israel? David, ¿cierto? David, ungido por el profeta Samuel. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Venció a Goliat siendo un niño. Estableció a Jerusalén como capital. Pero pese a que fue un rey, pecó, ¿cierto? Con la mujer de Urías, Betsabé. Entonces, pecó David. El tercer rey, ¿quién fue? Salomón. Salomón, ¿cierto? Hijo de David. Dice la palabra que fue muy sabio y poderoso. Construyó el templo, terminó alejándose de Dios por su idolatría. El poder tener todo lo que quisiera en el mundo material, él tenía lujos, joyas, ¿cierto? Se vanagloriaba de que todo lo podía tener. Fue el rey más rico, ¿cierto? Tenía todos los placeres del mundo y lo vemos en sus libros que él escribió. Y una frase muy popular que todos creo que conocemos está en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, ¿cierto? Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que el mundo le dio a Salomón, él lo constituyó así, es vanidad. Yo pude tener todo, pero nada me llenó. Y al final, ¿cómo murió? ¿Cierto? De tantas mujeres que tenía, no sabía ni en qué creer porque todas venían de una religión diferente. Se casó y conoció muchas religiones que se terminó apartando de Dios. ¿Sí? Hermanos, esos 3 reyes no fueron perfectos, pecaron, todos cometieron sus errores, pero están aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para enseñarnos. Hermanos, en la actualidad existen reyes todavía, ¿cierto? Me investigué un poco, hice el de Inglaterra, Carlos III. En España hay otro rey, en un pueblo, en un país de Asia creo que hay otro rey, en Japón, reinas, aquí creo que hay una reina, ¿cierto? En Canadá. Y sus funciones son representar el país, hacer presencia, ¿cierto? Debates políticos, dar como la cara del país. Ellos pueden tener sus mejores prendas, ¿cierto? Usted no los ve andando en cualquier auto. Su casa yo creo que es una mansión gigantesca, palacios, joyas, ¿sí? Son la cara de un país. Tienen todo el dinero que usted y yo no vamos a tener, ¿sí? Pero algo les falta, que es a Dios.
¿sí? Son reyes, son gobernantes, ¿sí? Pero hoy, hermanos, vamos a conocer otro tipo de rey, un rey muy diferente a lo que la sociedad nos ha mostrado, un rey muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en películas, en las noticias, ¿sí? Un rey diferente a lo que la sociedad quiere mostrarnos. Zacarías 9:9 nos dijo y nos muestra un rey con unas características: justo, salvador y humilde, ¿sí? Algo que se ha perdido hoy en día. Justo, salvador y humilde. Dice que en un pollino, hijo de asna, llegó a Jerusalén. Parecido a los otros que hemos nombrado, ¿cierto? En palacios, mansiones, últimos autos. En la antigüedad llegaban en sus caballos de guerra. Por eso la Biblia hace mucha referencia en eso. En un pollino, hijo de asna. Llegó en lo más humilde que podía haber. Fue un rey humilde. Vamos a leer Juan 12, del 12 al 19. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos y al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido a la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a hablar hoy sobre ese rey, el rey de reyes, ¿cierto? Lo cantamos ahorita, el que tiene nombre sobre todo nombre. Hoy, esta tarde, vamos a hablar sobre él. También lo encontramos en Mateo 21, 1-11, el mismo relato, en Marcos 11, del 1 al 11, en Lucas 19, 28 al 40. Hermanos, investiguen, lean la Biblia y verá que eso está ahí. No se creen solo con lo que uno dice acá. Uno se puede equivocar, la palabra de Dios no. Por eso los invito a leer la Biblia. En muchas Biblias dice la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús, lo que hoy se celebra como Domingo de Ramos, marca varios momentos claves. No es solo un evento bonito, ¿cierto? Como lo ven los católicos o mucha gente, ¿sí? Es algo más profundo y significativo. Primero, cumplimiento de la profecía, ¿cierto? Se estaba cumpliendo algo que ya estaba escrito, o sea que la palabra de Dios es verdad. Nosotros estamos esperando la segunda venida y lo creemos por fe porque la palabra de Dios nos lo dice, o sea que va a ocurrir, ¿sí? Es una declaración pública de un rey, ¿sí? Un contraste de su reino. No entra en un caballo de guerra, sino en humildad. Sí, la gente estaba acostumbrada a ver los reyes con su poder político, sus ejércitos atrás, como le decía, sus joyas, pero él entró en humildad. Cuarto, inicio de una semana importante. Es el evento que marca el comienzo de la última semana de nuestro Señor. Sí, es el evento, como dice, el principio del fin. Ese es. Jesús termina en su crucifixión y resurrección. Nosotros no oramos un Dios crucificado, oramos un Dios que resucitó, ¿cierto? Que murió por nosotros. Revela el corazón del pueblo y ya lo vamos a ver por qué. En pocas palabras, la entrada triunfal marca que Jesús es el Mesías prometido. Se presenta como rey e inicia un camino hacia la salvación. ¿De quién? De todos los que en él creen. En ese tiempo, hermanos, la historia nos muestra que el control romano sobre la ciudad, el control que ejercía Roma sobre esa ciudad era mucho, ¿sí? En esa época Jerusalén estaba controlada por el Imperio Romano. Había tensión política y deseo de libertad. El pueblo quería librarse de ese asedio romano. Por eso estaban esperando ese rey que decía la profecía, que decía la escritura, ¿sí?
Los gobernadores romanos como Poncio Pilatos mantenían el orden y a veces a la fuerza, lo leemos en la palabra de Dios. Esto hacía que cualquier figura superior a ellos les hiciera tener temor, ¿sí? Por eso cuando llegó Jesús fue como una amenaza a ese gobierno humano, a los romanos. Por eso los fariseos comenzaron a murmurar. En el versículo de ese día dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Vemos cómo Jesús venía con una gran multitud atrás porque sabían qué milagros habían hecho, había resucitado a Lázaro, ¿sí? Pero que habían visto, pero lo seguían por eso, porque hacía milagros. Mucha gente venía a celebrar la Pascua, que es la liberación del pueblo de Egipto, ¿cierto? Jerusalén estaba llena de peregrinos, yo creo que miles y cantidades de personas estaban yendo a celebrar la Pascua. Era un momento cargado de esperanza, de liberación y de triunfo. Ellos sabían que su rey venía. Mucha gente esperaba un Mesías que los liberara, un rey que viniera a salvarlos, porque conocían la palabra de Dios. Habían conocedores de la palabra, estaban esperando al Mesías, a un rey libertador, a un rey que los iba a libertar. Quiero que en este momento imaginemos ese momento, en ese tiempo, que usted pueda imaginar. Yo estaba estudiando y decía, qué grandioso es ver ese momento cuando el Señor Jesucristo entra, ¿sí? De gloria, de alabanza, donde muchos yo creo confundidos, este es mi rey, este es mi rey, ¿sí? Donde otros estaban cuestionando, ¿por qué ese es el rey? ¿Por qué no viene en un caballo? ¿Por qué no viene un ejército a salvarnos, cierto? Muchos enfadados que por qué era él, otros alegres, llorando, riendo, con muchas emociones en ese momento, ¿sí? Estaban celebrando una fiesta, estaban esperando un rey, porque se estaba cumpliendo lo que decía la palabra de Dios. Al ver llegar a un hombre humilde en un pollino, donde multitudes lo seguían por los milagros, donde otros en Jerusalén a la expectativa, diciendo, viene el rey que nos va a liberar de la opresión de los romanos. Tomaron ramas de palma y las ponían al suelo, ¿sí? Le tiraban las ramas para que él pasara, celebraban, ¿sí? Que venía su rey, estaban gozosos de que venía el rey. Las palmas en la cultura judía representan triunfo, victoria y celebración, ¿cierto? Por eso era la palma de cera. No solo ponían en el suelo, las ondeaban como banderas, estaban gozosos de que venía su rey, de que la escritura se estaba cumpliendo, ¿sí? Estaban recibiendo el rey y le gritaban, como decía el hermano, Hosana, Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos ahora, ¿sí? Sálvanos, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermanos, de la emoción y el furor del momento, hasta sus discípulos estaban confundidos, ¿sí? Sus discípulos olvidaron el propósito de su llegada a Jerusalén, porque mucha gente, y yo creo que nos pasa, usted se junta con otra persona en una celebración y usted se le olvida muchas cosas y se pone allá a celebrar, ¿sí? En el mundo, ¿cómo éramos? Una celebración y ya se nos olvidaba todo. Y eso pasaba en ese momento, había una celebración por un rey. El versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho, hermanos. Los discípulos no entendían, como les decía. Muchas veces olvidamos que Cristo nos salvó por nuestro pecado, ¿sí? Cuando entramos en pecado, tu mirada se desvía. Ya no estás mirando el cielo, ahora miras acá, ¿cierto? Estás mirando el mundo. Cuando entramos en pecado, muchas veces pasa eso. Olvidamos el sacrificio de Cristo y nos centramos en nuestro pecado. Ellos veían un rey poderoso que venía a libertarlos de la opresión romana. Eso era lo que creían, ¿cierto? Un rey alzado en armas que venía a combatir con los líderes romanos. Ese era el rey que esperaban en ese momento. Como les decía, el pueblo estaba oprimido por Roma, estaba siendo castigado. Los que no seguían la ley estaban siendo, como les dije, castigados. Por eso había
tanto furor, no comprendían el verdadero propósito de la llegada de Cristo. ¿Sí? El verdadero propósito de la llegada de Cristo a Jerusalén era cumplir lo que Dios lo había mandado a hacer. Pero la gente estaba esperando otra clase de rey. Él llegó humilde, llegó para salvar algo más preciado que solo un pueblo. Llegó para liberar el mundo entero de un mal mayor llamado pecado. ¿Sí? Ese es el rey que llegó a esa ciudad. Ese es el rey que está hoy gobernando cada uno de nuestros corazones. Ese es el rey que debemos profesar afuera. Un rey humilde que llegó a liberarnos del pecado. Un rey humilde que entregó su vida para que hoy estuviéramos aquí, para que mañana si morimos vamos a estar con Él. No sabemos cuánto vamos a vivir. Yo no sé cuánto voy a vivir, pero Él me salvó para predicar su palabra, para que si de aquí a mañana puedo decirle, Señor, me esforcé hasta lo último. Ese es nuestro rey, hermanos. La gente lo aclamaba porque hizo milagros. Yo creo que si acá hago un milagro, la gente me va a orar, ¿cierto? Lo aclamaban por eso, porque veían que hacía milagros, ¿cierto? Porque daba vista a los ciegos, porque sacó a Lázaro del sepulcro, hermanos. Lo seguían por su poder, pero no estaban entendiendo el verdadero propósito. Muchos conocían la palabra de Dios, habían muchos entendidos, pero se les olvidó a qué venía el Señor Jesucristo, mas no por el verdadero propósito, que fue por salvarnos de una eternidad del infierno, hermanos. Ese es nuestro Rey, que dio su vida para librarnos del infierno, del tormento eterno. Eso es lo que debemos profesar afuera. El infierno es real, ¿sí? Si tú mueres sin Cristo vas a ir al infierno. La gente no quiere escuchar eso. La gente no quiere escuchar que el pecado es malo, ¿sí? Pero nosotros, conociendo la verdad, debemos expresarla, hermanos. Hermanos, el Rey de Reyes, el Rey humilde, que llegó en un pollino, no en un caballo de guerra como otros reyes. El Rey que llegó sin joyas, sin ejército, vino a salvar la humanidad. No vino a lucirse como otros reyes. El Rey conquistador vino a librarnos del pecado. Esa es la entrada triunfal, la entrada del principio, la entrada donde Él sabía que iba a morir por toda la humanidad, donde iba a dejar ese regalo merecido. Ese regalo que no merecemos, hermano, que podemos solo conseguirlo si creemos en Él. Eso fue lo que vino a dejar Él. El versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras Él. Los fariseos empezaron a murmurar, los fariseos empezaron a hablar entre ellos, porque ellos controlaban la vida religiosa del pueblo, ¿sí? Porque ellos enseñaban la ley, tenían una posición de poder, controlaban lo que se predicaba, no podían creer que un rey fuera así, y más si era el Hijo de Dios. Como decía, estaban esperando un rey con un ejército que matara a los romanos y liberara al pueblo, y él llega humilde, ¿sí? Sin nada. Comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar entre ellos. La gente esperaba que sucediera algo extraordinario, si era el Hijo de Dios, ¿sí? Que con una palabra exterminara a todos, que hiciera algo que no imaginaban. Pero Él vino, ¿qué? En humildad. Hermanos, es más fácil tener un pueblo sometido con mentiras que libres con la verdad. Por eso hay iglesias llenas donde predican de prosperidad, donde si tú das no sé cuánto dinero te va a devolver el triple, ¿sí? Por eso hay iglesias que adoran otros dioses, por eso hay iglesias que están desviando la mirada de lo que verdaderamente es Cristo Jesús. Hay iglesias donde lastimosamente la gente que se para acá está presentando reyes falsos, está presentando reyes de mentira, reyes que no van a hacer nada. Y nosotros que tenemos la verdad,
que tenemos el conocimiento, que sabemos que el Rey de Reyes vino a salvarnos, a veces nos da temor expresarlo, a veces nos da temor ir a la calle, entregar un folleto, a decir una palabra de verdad, sabiendo que hay un Rey que nos está cuidando de cualquier cosa mala. Hermano, yo cargo folletos en la billetera y cada vez que escucho a alguien hablando español, Dios le bendiga. Otros me lo rechazan, otros simplemente no me ponen cuidado, pero yo siempre llevo un folletico para darle a la gente de habla hispana porque no sé hablar inglés mucho, pero le entrego un folleto. Muchos me dicen, yo soy ateo, yo voy a otra iglesia. Yo le digo, pero es que no quiero mostrarle una iglesia, quiero mostrarle al Rey de Reyes, el que me salvó, no quiero mostrarle una religión, ¿sí? No mostremos lo que somos, mostremos a Jesucristo. Esa es la verdad. Realmente me dice, pero ¿cómo creo que eso es verdad? Yo le digo, ¿usted cómo cree que liberaron a Canadá? Porque está escrito en un libro, ¿cierto? Usted no lo vivió, pero usted lo cree porque está escrito en un libro. Simplemente está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Que es viva y eficaz. Eso es lo que debemos mostrar. La gente no quiere creer en el Rey de Reyes. La gente quiere creer en otras cosas falsas. Quiere creer en miles de dioses. Quieren creer ahorita en su propio yo. Yo soy capaz. Yo soy mi Dios. Yo puedo hacerlo. Si yo me lo propongo, yo lo hago. Pero la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. ¿Sí? Nada podemos hacer. La vida de un cristiano debe estar basada en lo que Cristo es, en lo que Cristo dejó y en lo que Cristo quiere mostrar. Esa es nuestra vida, hermanos. Yo creo que acá conocemos más gente de habla hispana. Predíquele, hermano, sin temor. Que el Rey de Reyes, el que nos libró del infierno, está ahí contigo. Si tú lo crees, si eres cristiano de verdad, predícale. Nada se te va a caer con decirle Dios lo ama y lo quiere salvar del infierno. Dios te ama y te quieres librar de ese tormento eterno. Ese es el Rey que debemos profesar. La entrada triunfal, como les decía, muestra un Rey conquistador, un Rey que conquistó la muerte para darnos vida eterna. Ese es el Rey de Reyes. ¿Sí? Eso es lo que debemos profesar, hermanos. Hermanos, la idea central del mensaje es que Jesús entró como un rey, pero no como el pueblo esperaba. ¿Cómo esperas que Jesús esté en tu vida? ¿Como un rey o como tú lo quieres tener? Simplemente para que te ayude a sustentar muchas cosas, para que cure tu enfermedad. Un rey bombero, como lo dicen. Solo cuando estoy en urgencia lo busco, ¿sí? Pero no cuando él no necesita. No, Señor, hoy no estoy para ti porque tengo un trabajo, ¿sí? O no estoy para ti porque tengo estudio. No estoy para ti porque estoy viendo mi serie favorita. Eso es lo que debemos cambiar. Ese es el Rey de Reyes que debemos mostrar, ¿sí? Fue triunfal en el cielo, aunque incomprendido en la tierra. Muchos gritaban, Hosana, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y a la semana, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Los mismos que le gritaban, sálvanos, le estaban gritando, crucifíquelo. Por eso, él tuvo una entrada triunfal en el cielo. Dios Padre lo recibió porque se cumplió lo que decía la palabra. El rey fue rechazado, el Mesías fue crucificado, pero el plan de Dios se cumplió. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que debemos celebrar. El plan de Dios se cumplió. El día que Jesús entró a Jerusalén con humildad, ¿cierto? Él sabía lo que iba a entrar. La gente no conocía que unos días después iba a estar crucificado. En ese momento era de furor, por eso debemos cuidar nosotros las emociones, hermanos. Cuídense de sus emociones. El furor del momento nos puede llevar a decir, sí, yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, yo me voy para China y cuando están allá, uy, no, pero no oré primero, ¿cierto? No era lo que Dios quería, no era lo que Dios esperaba.
Las emociones debemos cuidarnos de ellos. Antes de tomar cualquier decisión, consúltela con Dios, consúltela a su rey, ¿sí? Pídale primero sabiduría a Él. La entrada triunfal apunta a la cruz y la cruz apunta a la resurrección, ¿sí? Eso es, entró, se crucificó y resucitó. No adoramos un Dios crucificado. No le estamos entregando palmas a un Dios que todavía está crucificado. Ahora sabemos que ese Dios resucitó, que es mi rey conquistador, que ganó la salvación eterna por mí. Hermano, créaselo usted mismo. Jesucristo ganó la salvación por mí. ¿Sí? Nosotros no podíamos hacer nada para ganarnos el cielo. Nada estaba. ¿Sí? El único sacrificio verdadero fue Jesucristo. El único sacrificio suficiente para llegar al cielo fue Jesucristo, para librarnos de esa enfermedad que tiene el mundo atado, para librarnos del pecado, hermanos. Es Jesucristo. No hay más otro, no hay más religiones, no hay más estatuas, no hay nada más. Lo único suficiente para llegar a la cruz es Jesucristo. Pese a los problemas que tengamos, ¿sí? Porque todo en la vida no es perfecto. Pese a lo que tengamos en nuestro corazón, pese a lo que vivamos diariamente, Dios no tiene la culpa. Es nuestras decisiones. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de por qué me va mal, por qué no tengo empleo, por qué no hago esto, por qué me pasa esto a mí, por qué mi familia esto. Y nos ponemos bravos con Dios, sabiendo que Él se entregó en ese momento, se entregó todo para darnos salvación. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Y aún así nos ponemos bravos con Él por nuestra vida. Yo porque no tengo esa camioneta más grande. Y el que no tiene camioneta, ¿por qué no tengo camioneta? ¿Sí? O porque no tengo ese trabajo. O porque no tengo estos hijos. Bueno, conformémonos con lo que Dios nos está dando. El rey conquistador nos lo dio. El rey de reyes dio su vida para que estuviéramos aquí. Él tiene un plan perfecto para todos, hermanos. Pese a lo que estemos viviendo. Ese es mi rey. El rey el cual defiendo. El rey que fue y conquistó el mundo. No una nación, no un país. Y ya está sentado en el trono celestial, esperando por los que en Él creen. Se dio por todo el mundo, ¿cierto? Él murió por todos, pero solo van al cielo los que en Él creen. ¿Y cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Esa es nuestra labor, predicarle a los demás, ir, entregar la palabra de Dios. Como decía, ya lo vimos como el mayor profeta, ¿sí? El sumo sacerdote. Hoy lo vemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa entrada triunfal, hermanos, es algo maravilloso, es algo que nosotros no podemos imaginar, porque nos guió a la salvación. Él sabiendo que iba a morir, entró, siguió adelante. Yo sabiendo que va a morir, yo no entro, ¿cierto? Yo sabiendo que, uy, allá me van a matar, yo lo pienso, pero Él se entregó porque sabía y amaba el mundo. Quería que la gente le conociera, que por amor lo estaba haciendo, que se me fue la palabra bueno, no me acuerdo la palabra que iba a decir, se me fue, pero en amor lo estaba haciendo, en amor entró por ese camino que lo llevaba a la cruz. En amor, hermanos, esa entrada triunfal fue puro amor hacia nosotros. Nosotros podemos decir, no, yo estuviera con él, lo defiendo. No iba a ser así. Imagínense el castigo tan duro que pudo haber sido esa crucifixión que hasta sus mismos, "Oh, no lo conozco, no lo conozco", ¿cierto? Se apartaban de él. Pero el rey conquistador vino ¿qué? A liberarnos del pecado, a ganar las llaves del infierno para darnos el cielo. Eso es lo que debemos profesar, hermanos. Hermanos, Jesús no entró
para recibir coronas humanas. Entró para dar su vida. No entró montando un caballo, sino un asno. Vino a conquistar Roma. No vino a conquistar Roma, vino a vencer el pecado. A vencer el pecado y darnos esa vida eterna. Hoy celebramos la entrada triunfal, sí, está bien. Pero más celebramos su resurrección, que nos dio salvación. Y hoy podemos estar con Él. Leamos una vez más Zacarías, hermanos. 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, estamos esperando la segunda venida. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Hagámosle entender a la gente afuera, a nuestras familias, porque yo de todos tenemos familias que aún no son creyentes, ¿sí? Que no profesan a Cristo, que si mueren van a ir al infierno. Mostrémosles ese Cristo, esa entrada triunfal, pero no a un pueblo, a la muerte y su resurrección. Mostrémosles a ese Cristo vivo, ¿sí? Mano, no nos quedemos solo con lo que nos dan acá. Estudia la palabra, ve y predica afuera. Hagamos lo imposible hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. No sabemos si lo vamos a ver vivos o ya cuando estemos allá. Pero lo importante, hermanos, lo importante que debemos conocer esta tarde es que Cristo vino a salvarnos del pecado, vino a librarnos del infierno. ¿Qué tipo de rey estás esperando tú? ¿Qué tipo de rey esperas tú en tu vida? Esforcémonos más, hermanos. Como les decía, hagámoslo bueno, hagámoslo, hasta que Él nos llame a su presencia. Nos esforzamos muchos por un empleo, sí. Nos esforzamos mucho por el estudio, sí. ¿Por qué no nos esforzamos por lo que verdaderamente vale la pena? Que es Cristo Jesús. No sé si soy solo yo, pero el mundo cada vez quiere hacer otras cosas. Están apartados más de Dios. El mundo quiere cada uno coger a su Dios a su manera. El mundo quiere hacer su voluntad, mas no la voluntad de Dios. El mundo se está apartando de Dios. Nosotros estamos envejeciendo. Es el legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Es el legado que podemos dejar a los hermanos nuevos que vienen a la iglesia. Nosotros estamos acá porque alguien tuvo el valor de venir a predicarnos, ¿cierto? Estamos acá porque alguien salvó a esa persona primero y vino y nos predicó la palabra de Dios. Estamos acá porque ese Rey de Reyes salvó a alguien, a un misionero, y vino y pudo plantar esta iglesia Betel. Lo estamos viendo en la clase de Timoteo, la historia de la iglesia. Alguien puso en el corazón de un grupo formar una iglesia para hispanos. ¡Qué bendición! Si no, no sé dónde estaría, porque no hablo inglés. Pero Dios tenía un plan perfecto desde ese momento hasta hoy. ¿Sí? Y mi respuesta para él, aquí estoy, Señor. Te sirvo hasta lo último de mi vida, hasta que me dejes predicar. ¿Sí? No todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, pero en tu trabajo, donde quiera que estés, predica la palabra de Dios. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Predícale a todo el mundo, hermano. No dejemos que el enemigo gane batallas. Creo que ahorita van a aprobar una ley donde nos van a prohibir predicar ciertas cosas de la Biblia, pero sin temor, sabiendo que Dios es el que nos guía. Nosotros lo vamos a predicar, yo lo voy a predicar, porque el mundo tiene que conocer ese Cristo que vivió, que está vivo, que viene delante mío y de muchos hermanos con valor. No tengamos miedo a lo que el mundo quiera hacer. Seamos fieles a Cristo, hermanos. Seamos fieles
a lo que Él quiere dar. Por eso hoy, hermanos, celebramos el inicio de esa Semana Santa, no con ramas como lo hacen allá. Lo celebramos porque Él se entregó por nosotros. Eso es lo que debemos celebrar. Él vino a morir por nuestro pecado, por culpa de nosotros, pero nos dio vida eterna. Amén, hermanos. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ya conclusión. Mira qué tipo de rey estás sirviendo. ¿Solo los domingos lo sirvo o lo sirvo diariamente? ¿Solo cuando estoy en problemas o cuando estoy gozoso también le sirvo? Sí. Los problemas son duros, yo sé. El no tener, digamos, para comer o no tener empleo es duro. Pero gocémonos en todo tiempo con el Señor Jesús. Él nos dio vida eterna, nos dio salvación. Lo único que debemos hacer es que gozarnos con Él. Predícalo a Él. Dale toda tu vida a Él. Hay testimonios, hermanos, de mucha gente que ha ido a la iglesia 20, 30 años y nunca le han conocido. Hay pastores que he escuchado testimonios. No, yo predicaba, pero nunca fui salvo hasta que me di cuenta de eso. ¿Sí? No es el tiempo en la iglesia, es tu corazón, lo que le entregas a Él. Es ver ese rey de la Biblia, ese rey que entró, que lo alababan, profetizarlo y conocerlo, hacerlo mi Señor. Ese es mi rey, ese es el rey que yo quiero. No un rey donde no me puedo acercar. Nosotros conocemos mucho los reyes de Inglaterra, de España por televisión, pero ellos no te conocen. El rey de la Biblia sí te conoce. El rey de la Biblia sí conoce nuestro corazón. Ahora la pregunta, ¿nosotros le conocemos a Él? Eso es lo que debemos preguntarnos, hermano. Animarnos a seguir adelante. Dejemos para ofrenda de misiones. No sabemos de aquí a mañana nuestros hijos sean misioneros. Tome, ¿cierto? O nosotros mismos, a donde nos quiera poner Dios, vaya, predique allá. Podemos tener esa ofrenda porque Él decidió entrar hoy a Jerusalén, a morir por nosotros. Qué gran gozo es saber eso, hermanos. Me da alegría poder predicar su palabra, me da gozo entender que Él vino a morir por mí. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. No tengas temor, no tengas temor, hermano. El mundo nos quiere amedrentar, no tengas temor. El mundo quiere callar la voz de Cristo, no tengas temor. No sientas temor por eso. Tu familia te puede dar la espalda a la que no conoce. No sientas temor, ve y predícales más. ¿Sí? Golpea más puertas. No nos van a apedrear, no nos van a crucificar. Los apóstoles murieron de una manera fea, pero nosotros, si mucho nos echarán agua, nos tratarán mal, ¿sí? O no sé, pero estemos dispuestos a servirle a Él como ese rey conquistador, ese rey que entró a morir por nosotros, a morir por el pecado, sin temor, hermanos. Amén. Animarlos a seguir adelante. Somos una familia en Dios, somos una familia cristiana en medio de tanta oscuridad. Somos la luz en este momento de este sector de Canadá, ¿sí? Otros hermanos están en otro lado también luchando, otros hermanos en otro lado también están predicando la palabra de Dios, están predicando la verdad de la entrada triunfal del Señor Jesús. Apoyémonos en oración, no dejes de orar. Si tienes cosas que cambiar y entregarle al Rey, al Señor Jesucristo, entrégaselas. Si tienes cosas que dejar porque no nos convienen, entrégaselas a Él. Ese es el mensaje, hermanos. Gracias por su tiempo. Como les decía, sigan en oración, escudriñen la palabra de Dios, búsquenla, clámenle a Él.
y sigamos adelante como hermanos. ¿Queremos ver el templo lleno? Sigamos adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar.